¿Qué No, significa eso? No sé. qué mal, señor. Estoy apropiado. Le han metido virus probablemente. Porque en realidad es un repaso ¿Sí? nomás de lo que ustedes ya se supone que han hecho en básica, ¿no? Solamente Ajá. para tener una idea de lo que va a hacer. Sí, debe ser. Sí, así o sea, cuando uno tiene que ir a trabajar solito y es el jefe de la posta que tiene que ser lista, te tienes que enfrentar a eso. Y tienes que resolver. Ahí encontramos una serie de pacientes tuberculosos, que tienen un montón de medicamentos, pacientes desnutridos, que hay que vacunar. Por eso es que ha fracasado el sistema de vacunación. Si se dan cuenta ahora, ¿por qué no debería haber sarampión? No debería haber sarampión. Porque la vacuna. Teníamos que estar vacunados. Bueno, yo sí estoy, ¿no? Pero de repente muchos de su generación de ustedes no. Y encima sus mamás ni saben si se han vacunado o no. Eso El es otro día sí un fueron unos chicos a ver si se vacunaban o no. Y yo le digo, pero tienes que tener pues tu carnet, ¿dónde está tu carnet? No, mi mamá dice que no lo tiene, que ni se acuerda. Es que es el inconveniente porque recién creo que a partir del 2019 empezaron a digitalizar o a sistematizar, bueno, las vacunas, porque antes solamente te daban en tu papelito y todo, pero recién se han empezado a aplicar todas las vacunas que se les da, Pero recién las suben al te sistema. deberían dar tu carnet. No, siempre lo ponen en el carnet, pero uno nunca se acuerda a veces qué vacunas. No, pero porque si no es más difícil. Porque, ¿qué pasa si, como un paciente, miren, le estaban tomando la presión arterial? Entonces, como estaban haciendo sus prácticas, los alumnos estaban tomando la presión arterial y el abuelito, y me dice, doctora, y si se les acaba la pila, y ahí es cuando recién me di cuenta que el tensiómetro era digital, no era el tensiómetro de Mercurio. Buenas tardes. ¿No corre? No corre. Ahí está. Ay. A ver, pero. A ver, espera. Sí. Sí, Ya, sí. muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué hizo con las manos? Hay que ver qué hizo. ¿Sabe? Como estaba comentando, miren, el abuelito se dio cuenta de la opción de que los alumnos estaban utilizando un tensiómetro digital. Y me preguntó, ¿y si se les acaba la pila? Tenía razón. Entonces, generalmente por eso los centros de salud tienen los tensiómetros con mercurio, no digitales, porque si no, si se acaban las pilas, ¿cómo tomarían la presión? En eso hay que considerar, ¿no?, las observaciones de los pacientes. Y a eso nos tenemos que dedicar cuando hacemos la práctica diaria, en tener empatía con los pacientes. Miren, escucharlos, miren, el abuelito rápido nomás. Hasta a mí me hizo ver que los alumnos no estaban trabajando correctamente, porque estaban utilizando un tensiómetro que no debía ser. Ya. Entonces, continuamos. La inmunidad innata desde el nacimiento es algo inespecífico y ataca a cualquier invasor. La inmunidad adquirida o adaptativa es específica a un tipo de invasor, se logra desde el primer ataque de una bacteria. Es a nivel celular con los linfocitos B, T y células dendríticas, moleculares con los anticuerpos, citoquinas y complementos. La inmunidad innata, ¿cómo se caracteriza? Porque hay fagocitosis por leucocitos y macrófagos tisulares, destrucción de los microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y las enzimas digestivas. Hay resistencia de la piel a la invasión, presencia de sustancias en la sangre que destruyen las bacterias, como son las lisosomas, los polipéptidos, complementos y linfocitos citotóxicos. En cuanto a la inmunidad adquirida o adaptativa, son de dos tipos: la humoral con los anticuerpos con los linfocitos B y la celular con los linfocitos T sensibilizados. Acá. Esto es solamente para que recordemos. La autoinmunidad, la respuesta inmediata
Reconoce microbios, reconoce agentes extraños, la innata. Respuesta similar en cada exposición y fundamentalmente no crea memoria, ¿no? Eso es lo que más lo caracteriza a la respuesta inmune innata. La adaptativa, la respuesta tardía cuando es la primera vez, cuando es la segunda vez es inmediata, reconoce microbios y entonces hay el antígeno anticuerpo. Reconoce agentes extraños, respuesta por memoria inmunitaria, como por ejemplo el rechazo de órganos. Entonces, acá en algo tan simple entre la respuesta inmune innata y la inmune adaptativa, se van a ver cuál sería lo más importante. Una crea memoria. En una que crea, en una que no tiene. Memoria. Claro, en la adaptativa ya tiene memoria y en la otra no tiene. Y alguna vez ha venido esa pregunta, que es algo simple, ¿no? Pero sí, es importante porque tenemos que distinguirlas. La respuesta inmune, las tres fases principales de la respuesta inmune son reconocimiento, eliminación y la memoria inmunológica, ¿no? Y hemos visto que la innata no tiene memoria. Luego acá tenemos, hay un reconocimiento de las células propias con el linfocito T, se generan anticuerpos con los linfocitos B y destrucción de cuerpos extraños con las células naturales. Y acá una cosa interesante que es la tolerancia inmunológica, en la que nos demuestra que hay falta de respuesta frente a un antígeno inducido por la exposición previa a ese antígeno. ¿Y esto en qué se refleja fundamentalmente? Este es un pequeño repaso nomás de lo que se supone que ya hemos hecho en básico. La tolerancia inmunológica fundamentalmente cuando la mujer se embaraza, ¿cierto? En el embarazo normal el sistema inmunitario materno debe tolerar a las células placentarias, cloroplasma, pues expresan antígenos extraños que provienen del padre. Sin embargo, la mamá la tolera, ¿no es cierto? No lo aporta. Entonces a eso se refiere con la tolerancia inmunológica. Es el ejemplo más claro y más sencillo de recordar. Acá tenemos la inmunidad también. Va a haber daños de órganos y tejidos y va a haber complicaciones del centro cardiovascular. Y ahí vamos a ver la serie de enfermedades, la artritis reumatoidea, la psoriasis, la esclerosis múltiple, la tiroiditis de Hashimoto, las alteraciones a nivel del riñón, corazón, páncreas. Son una serie de enfermedades que van a ser propias, o sea que van a ser en relación a nuestra autoinmunidad. El sistema inmunitario, va a haber defensa frente a las agresiones externas, tolerancia frente a lo propio no dañino, y finalmente lo más importante del sistema inmunitario es que hay un reconocimiento y mantenimiento de la integridad biológica del organismo. Para eso me sirve. Ese es en realidad lo que hace el sistema inmunitario para mí. ¿Qué son las vasculitis? Las vasculitis son un grupo de enfermedades clínicamente heterogéneas que tienen como sustrato histológico la presencia de infiltrados inflamatorios en el espesor de las paredes sanguíneas. Por eso dice itis. Itis viene de inflamación. Y acá tenemos la nomenclatura de las vasculitis sistémicas según el Consenso Internacional de Chapel-Hill de 2012, en que no intento que se lo aprendan de memoria, lógicamente. Es simplemente para que lo vayamos referenciando. Vasculitis de vasos grandes, arteritis de Takayasu y las arteritis de células gigantes. Tenemos de vasos medianos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. De vasos pequeños asociadas a ANCA, la poliarteritis microscópica, la granulomatosis de Bettener, la granulomatosis de Sjögren's. Tenemos las de vasos pequeños por complejos inmunes, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por inmunoglobulina A o la de Kenoshone, vasculitis urticariana. La vasculitis por inmunoglobulina A o de Kenoshone generalmente se produce en niños. Es la que se va a poder. Esto es solamente para que recordemos lo del término de itis, ¿no? Que hay inflamación, necrosis de la pared de los vasos sanguíneos, a su vez las vasculitis pueden ser primarias o secundarias, pero finalmente va a haber un aumento de la permeabilidad, debilitamiento de la pared, y proliferación y trombosis que van a dar lugar a las vasculitis. En cuanto a la etiología, tenemos, fijémonos bastante más que la teoría en el tipo de lesiones. Uno va aprendiendo mirando.
Entonces, semiológicamente también podríamos ir descubriendo las lesiones y aprendiéndolas de memoria, porque fácilmente no se puede hacer el diagnóstico. Entonces, en cuanto a los factores exógenos, fármacos del 45 al 53% pueden provocar vasculitis cutáneas, leucocitoclásticas, y entonces tengo el antecedente de haber ingerido algún fármaco, que pueden ser los betalactámicos, las sulfamidas, el alopurinol, los anticomiciales, los antitiroideos. Y hay que tener cuidado con estos últimos, porque si el paciente toma antitiroideos, pueden salir los anticuerpos, los ANCA positivos, y me puede hacer confundir. De ahí la importancia que siempre debemos hacer una buena historia clínica. El mecanismo implicado en estas vasculitis secundarias parece ser por una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. También tenemos que estas vasculitis pueden ser producidas por agentes infecciosos, diversas bacterias como los estreptococos, micobacterias, rickettsias, espiroquetas, hongos, parásitos, virus de la hepatitis B y C, el pervirus y parvovirus. De ellos el más importante son los virus de la hepatitis B y C, responsables más del 80% de las vasculitis crioglobulinémicas. Entre los agentes ambientales, la enfermedad de Kawasaki sugiere de algún factor ambiental. Entonces es bastante importante que nosotros preguntemos al paciente si tiene hepatitis B o C. La hepatitis B, felizmente, como hay vacunas, casi ya no tiene, ¿no? Pero la vasculitis C, no tenemos vacunas, entonces sí podríamos tener bastantes pacientes con estas patologías. Entonces miren las complicaciones que puede tener haber tenido hepatitis. También hay una predisposición genética que va a estar relacionada fundamentalmente con el complejo de histocompatibilidad, como es el HLA. El HLA-DRB1 con la vasculitis inmunoglobulina A, generalmente en pacientes europeos. El HLA-B52 con la artritis de Takayasu y el HLA-B51 con la enfermedad de BC. Clasificación. Es solamente para que volvamos a referirnos a la problemas. Y como les vuelvo a repetir, es importante mirar sobre todo las lesiones, ¿no? Vasculitis de grandes vasos, arteritis del Takayasu y la arteritis de células gigantes pueden apreciar, por ejemplo, en la figura del señor, es la arteritis de células gigantes. Luego las vamos a volver a repetir. Las de medianos vasos, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Fíjense sobre todo en el tipo de lesiones. Acá nuevamente para la clasificación, ¿no? Este es otro tipo de clasificación que lógicamente no es para que nos las aprendamos de memoria, es para tener una guía de lo que yo más o menos voy a ir descartando en mis probables diagnósticos. Las vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA fundamentalmente es la granulomatosis de Bechet, la de Schur-Strauss y la poliarteritis microscópica. Eso debemos tenerlo siempre en consideración. Hay otras vasculitis de pequeños vasos asociadas a inmunocomplejos, y estas ya son diferentes. La enfermedad antimembrana basal glomerular, la vasculitis crioglobulinémica, las vasculitis por inmunoglobulina A y las vasculitis multicariformes. Las de vaso variable, enfermedad de Behçet y el síndrome de Cohen. Vasculitis de órgano único, tenemos la vasculitis leucocitoclástica cutánea, la arteritis cutánea, la vasculitis primaria del sistema nervioso central y la ortitis axilar. Luego tenemos las vasculitis asociadas a las enfermedades sistémicas, como son las vasculitis reumatoideas, las lúpicas, las sarcoidosis, policondritis recurrente. Y luego tenemos finalmente las vasculitis asociadas a probable etiología, a medicamentos. Nuevamente ahora aparece, miren, la hepatitis B, la hepatitis C y las neoplasias hematoides. Ahora, Contreras Terán, dando la lectura a los mecanismos. Tipo 1. ¿Qué? Ya, entonces tú, ¿quién? A ver, No. ¿cómo te apellidas? Ormachea. Ah, ya, Ormachea Echandía, ya. A ver, por favor, tú. La 1, ¿no? Ya. Hipersensibilidad. Fuerte para que tus compañeros escuchen. Ya. Hipersensibilidad inmediata tipo 1.
producción de anticuerpos IgE, liberación inmediata de aminas vasoactivas y otros mediadores de los mastocitos, reclutamiento posterior de células inflamatorias. En lesiones histopatológicas, dilatación vascular, edema, contracción del músculo liso, producción de moco, lesión tisular, inflamación. En trastornos prototípicos, anafilaxia, alergias, asma bronquial y formas atópicas. Entonces ahí tenemos la hipersensibilidad inmediata tipo 1. Tu compañera, hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2. Mecanismos inmunitarios, producción de IgG y IgM. Se une al antígeno situado en la célula o tejido diana. Fagocitosis o lisis de célula diana por complemento activado o receptores para Fc. Reclutamiento de leucocitos. En lesiones histopatológicas, fagocitosis y lisis de células. Inflamación en algunas células, enfermedades. Alteraciones funcionales sin lesión celular ni tisular. En trastornos prototípicos, anemia hemolítica autoinmunitaria y síndrome de Wood-Pasture. Valencia, Brujía. Hipersensibilidad mediada por complejos de cuerpo que va a generar la activación del complemento, el reclutamiento de leucocitos y productos de complemento y receptores para la IgC, liberación de enzimas y otras moléculas tóxicas. En lesiones histopatológicas vamos a ver inflamación, vasculitis necrotizante, y trastornos prototípicos, eritematoso sistémico, algunas formas de nefritis, enfermedad del suelo y reacción de agua. Lazo de la Vega. Hipersensibilidad celular tipo 4. Linfocitos T activados. Primero, la liberación de citocinas y inflamación y activación del macrófago. Y 2, inmunización mediada por el linfocito T. Lesiones histopatológicas, infiltrados celulares perivasculares, edema, formación de granuloma y destrucción celular. Y los trastornos prototípicos, dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y tuberculosis. ¿No ven? Entonces hay 4 tipos de hipersensibilidad. ¿No es cierto? Entonces son los mecanismos inmunitarios y si se van a dar cuenta, los trastornos prototípicos nos va a servir bastante para poder yo fácilmente llegar a los diagnósticos. Es un pequeño resumen, pero que es bastante importante. Acá tenemos, más que todo para que veamos, son en realidad todas la clasificación, pero sobre todo para que podamos hacer un recuerdo acerca de lo que es un nódulo y una púrpura. Delgado, ¿qué es un nódulo? Semiológicamente para que nos describas. Es importante porque eso nos va a servir de ayuda para poder hacer los diagnósticos. ¿Cómo describo semiológicamente un nódulo? No me acuerdo quién le cuesta. Una masa. Estoy segura, 100%. A ver, que le hablé de Morales Mendoza. Es Morales Mendoza. yo. Se puede describir como una masa o una lesión en la que Miren, que es algo simple. ¿cómo Abarca lo puedo por lo escribir? menos. Es que no sé cómo escribir un nódulo. Casi como que casi lo mismo. Tú tienes que tener tu propia opinión. Es una masa. Ya, ¿qué es una púrpura? Porque si no sé eso, ¿cómo voy a distinguir? Es algo simple. Han visto que lo que les he hecho hincapié es que vean el tipo de lesiones, porque tengo que distinguir si son nódulos es púrpura. Entonces, ¿cómo distingo que es una púrpura? ¿Cómo te llamas, por favor? Yo, Alexandra García. ¿Qué? Alexandra García. ¿Cómo García. te llamas? Alexandra. Alejandra García. ¿Tu otra compañera? Mariam Arismendi. Y a las otras que faltan, ¿qué? Dania Maquera Huerta. Ah, Dania. Sí. María Graciela Pastor Pastor. ¿Tú? ¿Qué? No sé, creo que es cuando mide menos de 3. No sé. Ah, Carla, 3 la centímetros. delegada.
Creo que sí. Ah, por fin hace su aparición. Nódulos. Soy la de la 3 delegada de centímetros. la No me acuerdo sección. cuánto medía. Ya, a ver, ¿cómo No, describimos espera, cómo es una no. púrpura? Si no, es algo simple, pero sí No, tengo pues que eso no tener es esas como- nociones bien, Ajá. Sí, por eso. bien claras. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo es una púrpura? Semiológicamente, a ver. Es por el tamaño. Es, bueno, una coloración púrpura, como dice, de la piel y es una lesión blanca, no tiene, no, bueno, no es elevado. Ya, pero ¿cómo la distingo? El tamaño. ¿Cómo es la manera semiológica que yo digo, ah, esta es una púrpura, sin equivocarme? Son manchas de color. No, pueden ser manchas, puede ser equimosis. No, te puede ser, no, ¿Por el tamaño? no, tiene que ver el tamaño. Hay una característica que es, esta es una púrpura. Que al presionarla no se... A la vitopresión, ¿no es cierto? A la vitopresión es positiva, esa es una púrpura. Mm, Puede haber un nódulo que puede parecerse una púrpura por la coloración, todo, pero yo hago la vitopresión y no es positivo. Sí. Simple, ¿no es cierto? Sí. Son cosas en realidad simples, pero que nos van a ayudar. Y es biología nada más, no es nada extraordinario, nada complejo. ¿Está cerrado? Se cerró la... Creo que nunca vamos a terminar porque ya son 74 Por eso les decía, fíjense bien en este tipo de lesiones porque eso nos van a ayudar en podernos orientar, porque estas son enfermedades difíciles de hacer diagnóstico. Arteritis de células gigantes es una vasculitis sistémica que afecta a arterias de gran y mediano calibre, preferencia por las ramas del arco aórtico y la carótida externa y la arteria temporal, tal como se aprecia en la diapositiva. Epidemiología, generalmente es en pacientes mayores de 50 años y va a ser más frecuente en mujeres, pero en relación solo de 2 a 1. Preferencia de raza blanca, incidencia entre 6.9 a 32.8 casos sobre 100.000 habitantes. En cuanto a la etiopatogenia, como todas esas enfermedades, generalmente es desconocida. Pero hay algunas teorías que pueden decirnos, orientarnos a que pueden haber relaciones con alteraciones genéticas, como el HLA-DR1, el HLA-DR3, el HLA-DR4 y el HLA-57, con expresión de la lengua HLA-DR104. En cuanto a las infecciosas, puede estar relacionada con la clamidia pneumoniae, el micoplasma pneumoniae y el parvovirus 29, o puede ser, dice, netamente autoinmune y se relaciona con el factor tumoral y celular. En cuanto a la fisiopatología, se va a resolver todo esto. Va a haber infiltrados inflamatorios, células mononucleares en la pared vascular, más células gigantes. Es en conclusión lo de las manifestaciones clínicas. Debemos fijarnos sobre todo en las manifestaciones oftálmicas. Va a haber visión borrosa, disminución de la agudeza visual, hasta fibrosis total, súbita y permanente. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, cefalea de reciente aparición en un 90%. Fiebre de bajo grado un 15%, claudicación auricular de 40-60%, dolor muscular simétrico proximal, pueden haber polimialgias y una característica acá, CPK normal, eso deben considerar. Arteria temporal normal o con nódulos palpables, por eso es importante que distingamos un nódulo de una púrpura. Las neuropatías en un 14%, tos seca, faringe, disfonía en un 10%. Los criterios. Bueno, nosotros ponemos los criterios, lógicamente que no los vamos a poder aprender de memoria. Criterios, edad de comienzo de la enfermedad mayor a 50 años, cefalea nueva, anormalidad de la arteria temporal, velocidad de sedimentación acelerada, biopsia normal de la arteria temporal, cuando hago la biopsia. Definición, es presencia de síntomas a los 50 años o más, presencia reciente de un nuevo tipo de cefalea, dolor a la palpación o disminución del pulso de la arteria temporal, y acá dice velocidad de sedimentación mayor de 50. En cuanto a la biopsia arterial, hay vasculitis con predomina en infiltrado mononuclear o granulomas, usualmente con células gigantes nucleares. ¿Cuánto es la velocidad de sedimentación normal? Pastor. De eso tenemos que partir.
O sea, toda la teoría debe girar siempre en relación a las cosas que nos van a ser útiles en cuanto al diagnóstico. Entonces, para eso, si ustedes se dan cuenta, la velocidad de sedimentación es una cosa simple, pero debo saber el valor normal. Dice que debe ser más de 50. ¿Cuánto es el valor normal? Recuerden, sí, seguramente lo han hecho más antes. ¿Alguien quiere ayudar? No estén adivinando. Las que tienen sus celulares, pues rápidamente localícenlo. ¿Cuánto es la de velocidad de sedimentación normal? Eso no sirve, porque cuando tengamos pacientes, ya saben, este paciente tiene velocidad de sedimentación aumentada. ¿Por qué? Porque lo normal está. ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Ya? Entonces ya su compañera nos ha hecho 20. Entonces, aquí encontramos velocidad mayor de 50, nos estamos dando cuenta que la velocidad de sedimentación está bastante alterada. Para eso nos sirve. En cuanto al diagnóstico, miren, se hace el diagnóstico con una velocidad de sedimentación mayor de 50, una anemia normocítica normocrónica, el perfil hepático también debemos tener en consideración, aumento de la fosfatasa alcalina de un 20 al 30%, IgG y complemento aumentados, ecodoppler arterial. La biopsia es el gol estándar, ¿no? Hay infiltrado inflamatorio granulomatoso. Ya debemos estar ya viendo cuántos serán los valores normales del complemento, porque acá dice que el diagnóstico se hace con complementos aumentados. En cuanto al tratamiento, los tratamientos en las enfermedades autoinmunes son similares. Los glucocorticoides son los que más se utilizan. Podemos utilizar prednisona de 40 a 60 miligramos por día durante casi un mes. Aspirina es el ácido acetilsalicílico, que es de 100 miligramos, no es la de 500. La de 500 miligramos sirve para el dolor o bajar la temperatura. Esta no, este es de 100 miligramos. El segundo fármaco, conocidos como los ahorradores de corticoides, que suelen ser el acetioprina en dosis de 150 miligramos por día de 5 a 6 semanas y el metotrexato. La acetioprina fundamentalmente es un inhibidor de la purina, pero ¿por qué habré puesto ahí segundo fármaco ahorradores de corticoides, que pueden ser estos los últimos? Lo pongo porque cuando uno usa corticoides tiene bastantes efectos colaterales. Entonces yo, para tratar de minimizar estos efectos colaterales, puedo suspender los corticoides y puedo utilizar estas drogas. A eso se refiere los ahorradores de corticoides. En cuanto a la arteritis de Takayasu o enfermedad sin pulso, es una enfermedad inflamatoria y necrosante de arterias de gran calibre con predilección de la aorta y sus ramas. Hay inflamación leucocitaria en la pared de los vasos, si nosotros nos fijamos bien en la diapositiva, vamos a mirar todo este tipo de lesiones. Pero eso no hay clases. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es de 1.2 a 2.6 por cada millón y es habitualmente en mujeres menores de 40 años. Fijémonos en la característica anterior, la edad, ¿no? Ahora es en mujeres menores de 40 años. En cuanto a la etiopatogenia es desconocida, genéticamente puede ser relacionado con el HLA-BB52 o el HLA-DR2. Pueden haber niveles elevados de estrógenos y daño endotelial. En cuanto a la anatomía patológica, si hay una panarteritis a nivel mononuclear, que es esporádicamente células gigantes, proliferación y fibrosis a nivel de la íntima, cicatrización y vascularización a nivel de la media, rotura y degeneración de la lámina elástica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que distinguir el estadio temprano del tardío. El estadio temprano, malestar general, fiebre, fatiga, pérdida de peso, artralgias, anorexia, artritis, eritema nodoso. En cuanto al estadio tardío, pulsos ausentes, el vaso afectado, claudicación intermitente, úlceras isquémicas y pioderma gangrenoso. Si ustedes se dan cuenta en el estadio temprano, los síntomas son muy generales, ¿no? Pueden ser diversas enfermedades. No me permite una distinción. Cualquiera puede venir por malestar general, por fiebre, baja de peso. Entonces, por eso es que, como les dije anteriormente, son un poco difíciles de hacer el diagnóstico. Entonces, tenemos los criterios de clasificación de arteritis de Takayasu. Inicio de la enfermedad mayor o igual a los 40 años, claudicación de una extremidad, descenso del curso de la
presencia más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica entre ambos brazos, soplo sobre la arteria subclavia o aorta abdominal, signos de la arteriografía normal, estenosis o oclusión de toda la aorta. Dice acá se deben cumplir más de 3 de los 6 criterios. Como ustedes se darán cuenta, esto es netamente teórico, ¿no es cierto? Bien difícil que podamos encontrar estos pacientes. También son difíciles de ver, ¿eh? No es que yo vaya a hacer el diagnóstico a cada rato de arteritis de Takayasu. Yo no he visto ningún Takayasu, simplemente lo he escuchado en la teoría, ¿no? Pero no he tenido oportunidad, ni de las anteriores patologías. Acá tenemos para que podamos ir viendo nada más el electrodoppler de los vasos periféricos como es en etapa inicial, luego en la angiografía de aorta de grandes vasos. Tampoco eso nosotros casi no lo vamos a ver, ¿no? La angiografía digital, que es el gol estándar, diagnóstico y seguimiento con la angiografía. Digamos que estas son cosas más especializadas, ¿no? Pero que sí debemos saber que existen y que nos van a servir en un futuro. Entonces acá tenemos la microresonancia y el PET. Lamentablemente, para ver esto, nosotros tenemos que primero saber las imágenes normales. Todavía no han hecho el examen, digamos, el curso de que debería ser previo, ¿no es cierto? Sí. Deberían hacer de radiología, de las tomografías, todo eso previamente, lo normal, nada más. Entonces, de tal manera que yo memorizo todo lo normal y luego ya puedo distinguir lo que tiene características patológicas. ¿No? Y eso sí debería ser un curso en vez de nutrición. Ese sí yo creo que podría hacerlo todo el semestre porque necesito ver todo el tiempo lo normal, aprendérmelo de memoria visualmente lo normal y luego fácilmente voy a distinguir las patologías. Bueno, nosotros sí hemos estudiado así. No hacíamos el curso en sí de radiología, o sea, como les estoy mencionando, pero hacíamos todos los días de 7 a 8 de la mañana revisión de lo normal en el hospital. Todo lo normal, te ponen radiografía de tórax, toda la radiografía, lo normal. Entonces pasaban varios meses y tú te aprendías visualmente todo lo normal. Entonces si tenías otra radiografía de un paciente que tenía alguna patología, neumonía, derrame cerebral, fácilmente distinguías. Y eso es lo ideal. Lo normal primero y luego lo patológico. Si no, no podría distinguir. Tendría que ser especialista en eso. Habría que sugerirle a la delegada que proponga a la cátedra de que ¿por qué no hacen radiología previa? Ahí sí perdería mi tiempo y tratamiento, igual, los corticoides son los que mandan. Prednisona de 40 a 60 miligramos por día. Acá sí puede utilizar otro tipo de medicamentos que son los citotóxicos, que es la ciclofosfamida. El metrotexate también lo puedo utilizar de 7.5 a 25 miligramos semanal, produce una reducción hasta de los 50% de los casos. Y acá también se utiliza el micofenolato. El micofenolato con la cetruprina son similares, tienen inhibición de las purinas, ¿no? Anteriormente dijimos que íbamos a utilizar como ahorradores de corticoides la cetruprina. También podríamos utilizar el micofenolato, porque son el mismo mecanismo de acción. Además, recordemos que todos estos medicamentos inmunosupresores también se van a utilizar en trasplantes y también en otro tipo de enfermedades reumatológicas, ¿no? En cuanto a los citotóxicos, la ciclofosfamida tiene una característica importante, un efecto colateral importante en la ciclofosfamida. No sé si alguno ha leído o recuerda, o no la conocía. Sí, me suena. Porque es bastante usada también la ciclofosfamida. Me suena. ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando usamos la ciclofosfamida? No, me está confundiendo. Pensé que era cistitis hemorrágica. Bien, a ver, ¿alguien se acuerda? Es importante, debemos recordarlo siempre. No es cistitis hemorrágica. Cistitis hemorrágica puede producir. Entonces, para eso tenemos que utilizar mesna, hidratación previa, usamos el pulso, generalmente es un pulso de ciclofosfamida, que es 1 gramo en general, ¿no? Para un adulto, y luego vuelvo a usar mesna y luego hidratación. ¿Para qué? Para que pueda eliminar fácilmente esta sustancia y los antimetabolitos también provoquen la cistitis hemorrágica, que sería una grave complicación. De eso no debemos olvidarnos. Y de sistemas internos debemos vigilar que esas indicaciones estén en la escena clínica. Justo los alumnitos de la otra sección subieron a piso y revisaron la escena clínica de un paciente que habían usado ciclofosfamida. Y ellos fueron los que dieron la alarma,
porque no le habían puesto ni mesna, ni hidratación ni previa, ni post. Entonces ellos me avisaron y le tuve que decir al médico que pasaba visita de que se habían olvidado de poner en las indicaciones médicas. Por consiguiente no le iban a pasar. Entonces para que se den cuenta que ya desde uno desde que está estudiando debe darse cuenta de esos pequeños detalles para poder avisar. En todo caso, si no es un directo responsable. En cuanto a las vasculitis de medianos vanos, tenemos la poliarteritis nodosa. Son lesiones focales o segmentarias de vasos sanguíneos, especialmente en arterias de tamaño mediano y pequeño. Inflamación necrosante de la media arterial con necrosis fibrinoide e infiltración extensa de células inflamatorias en todas las camas de los tejidos circundantes. En cuanto a la epidemiología, es poco frecuente la incidencia de 4 a 10 por millón. La hepatitis B se presenta especialmente en adultos y afecta más al sexo masculino. La anterior afectaba más al sexo femenino, esta al sexo masculino. Teóricamente, ¿no? Puede haber un inicio repentino, fiebre de origen desconocido, artralgias, miocitis, se desarrolla con una gran variedad de normalidades cutáneas, la obstrucción de los vasos de la retina origina manchas algodonosas. En la mitad de los pacientes de hipertensión arterial y con un 80% de afectación renal. Y acá, nuevamente dice, ¿no? Se presentan nódulos subcutáneos de color rojizo o violáceo, predominantemente en las extremidades inferiores, pero también en las superiores. Pueden comprometer la cabeza, cuello, glúteos y los hombros. Son palpables y dolorosos, generalmente bilaterales, de forma simétrica, tamaño entre 0.5 a 2 centímetros de diámetro, rodeados por lívidos reticulares, ¿no? Entonces, esta era la importancia que quería resaltar sobre cómo son los nódulos, que son diferentes a las curvas. Y acá está para que creo que más gráfico es esto. Miren cómo son los nódulos y cómo es el lívido reticular. Eso es lo que tenemos que aprendernos de memoria, visualmente, porque podemos encontrar un paciente y el paciente no me va a dar mayor información, pero sí le puedo ver las lesiones. Y eso me orienta. En cuanto a las manifestaciones clínicas, dolor abdominal, náuseas, vómitos, pueden tener colecitis, apendicitis, afectaciones cardíacas como la pericarditis, miocarditis, arritmias, infartos del miocardio y múltiples neuropatías asimétricas, anemia y leucocitosis. Como se dan cuenta, siempre sigue siendo algo bastante general. En cuanto al diagnóstico, como en todas las otras patologías, siempre debemos hacer una adecuada anamnesis y examen físico, inspección y palpación de las lesiones, biopsia cutánea, porque miren lo que estamos encontrando, pueden ser nódulos ocultos, pueden ser biopsia cutánea, y exámenes complementarios. En cuanto al tratamiento, nuevamente miren, glucocorticoides y ciclofosfamida. Solamente que en este caso vamos a utilizar los pulsos. ¿Los pulsos qué significan? Significan que vamos a utilizar grandes dosis en una sola vez, por decir, pulso de glucocorticoide, o sea, metilprednisolona, 1 gramo endovenoso por 3 días. Eso significa la pulsoterapia. Y la ciclofosfamida, 1 gramo generalmente en un adulto por una vez, o sea, endovenosa. Pueden ir combinados también, o pueden utilizarse solos. Depende del paciente. En cuanto a las alternativas, van a ver azatioprina nuevamente, clorambucilometotrexate, generalmente hay patologías agregadas renales, del sistema nervioso, cardíacas, siempre se deben usar metilprednisolona y ciclofosfamida. Ahora tenemos las vasculitis asociadas a, que son las más frecuentes. A ver, nuestra delegada Carla, léenos la granulomatosis de Behçet. Es la inflamación granulomatosa del tracto respiratorio y vasculitis necrotizante afectando a vasos pequeños a medianos capilares, fémulas, superiores y inferiores. Vázquez Díaz, Síndrome de Schiller-Straub, Schiller-Straub, inflamación granulomatosa
eosinófilos afectándose el tracto respiratorio y vasculitis necrotizante de vasos de pequeño a mediano tamaño y asociada a asma y eosinófila. Alejandra García. Poliangiitis macroscópica, vasculitis necrotizante con escasos o ausentes depósitos inmunes afectando pequeños vasos, capilares, válvulas anteriores. Puede haber arteritis necrotizante de arterias de tamaño pequeño y mediano. La glomerulonefritis necrotizante es muy común. Ahora, acá hay que hacer un hincapié. Poco a poco vamos a ir viendo. La granulomatosis de Bechdel y el síndrome de Sjögren-Strauss son generalmente síndromes que afectan pulmón riñón. Luego vamos a ir dándonos cuenta a qué órgano va a afectar más, que es importante. Acá tenemos un pequeño esquema acerca de la granulomatosis de Bechdel, que realmente, como anteriormente todas las otras enfermedades autoinmunes, no se sabe bien cuál es el origen, pero sí acá hay una cosa bastante importante. ¿Con quién se asocia la granulomatosis de Bechdel? Con los ANCA-C, o sea, los ANCA citoplasmáticos, es más característico. Es lo que tenemos que ir grabando. Acá miren las manifestaciones clínicas, tiene a nivel de todos los órganos, a nivel de los ojos, a nivel de, miren, tienen conjuntivitis, pérdida de visión, lesiones retinianas, etc. Artralgias, artritis, fiebre, tos, alteraciones en la piel, pérdida de peso, neuropatía periférica, afectación del sistema nervioso central, pericarditis, hipertiroidismo, etc. Pero acá va a haber una cosa que es muy característica. Al riñón también lo va a afectar, lógicamente, pero acá dice en pulmón, porque va a haber lesión en el pulmón. Dice pulmón, las lesiones, y esto es importante que nos las grabemos, no son migratorias, o sea, son lesiones fijas. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo me tomo hoy día la radiografía y voy a tener ese tipo de lesiones. Mañana me vuelvo a tomar otra radiografía y sigo teniendo el mismo tipo de lesiones. Y eso me va a servir para distinguir de la vasculitis o la de Sjögren-Strauss, en que las lesiones pulmonares son fugaces o cambiantes. Por decir, hoy día me tomo una radiografía, me sale un tipo de lesiones. Mañana me tomo otra radiografía y me salen otro tipo de lesiones. De tal manera que hasta parece que son de otro paciente. Y eso también me va a servir para orientarme en cuanto al tipo de lesiones, que es algo simple, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es una simple radiografía de tórax, tomo las placas y listo. En cuanto, miren para que vean de Bechdel, miren estas lesiones sencillas, ¿qué es eso? cultura del montar, miren estas úlceras. Ay, mira, no me pasa eso. Exámenes de laboratorio. Puede haber leucocitosis, anemia normocítica normocrómica, trombocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación. Ya dijimos cuánto era el valor normal. La sensibilidad de los ANCA, 90% si la enfermedad está activa, 40% si está en remisión. Y acá hay que fijarse, ¿no? Miren, vuelven a remarcar que el ANCA-C, la especificidad es más del 95%. ¿Qué quiere decir con esto? De que si yo tengo todo el cuadro clínico y me tomo el ANCA-C, y me sale positivo, quiere decir de que el 95% sí es un Bechdel. Títulos altas de ANCA con inmunofluorescencia a la sospecha de vasculitis me hacen el diagnóstico, incluso en ausencia de confirmación funcional. Acá solamente a eso me refería también, ¿no? En las radiografías. Eso le puede hacer confundir, me puede hacer confundir con una tuberculosis, me puede hacer confundir con una neumonía, con derrames pleurales, con hemorragias alveolares, ¿no? Son las típicas radiografías con hemorragias alveolares, las tomografías que también tendríamos que mirar una tomografía normal para poder distinguir de estas que tienen una serie de adenopatías, una serie de tipos de lesiones, ¿no? Entonces, tenemos que... El síndrome de Sjögren-Strauss. El síndrome de Sjögren-Strauss, el Bechdel es mucho más frecuente de Sjögren-Strauss. Yo solo he visto un Sjögren-Strauss. Bueno, diagnosticado por que era nuestro primer doctor Trillo, él le hizo el diagnóstico en el paciente. O sea, lo trajo al hospital al paciente con su diagnóstico. Es el único que vio. Se desconoce la etiología, se asocia con trastornos alérgicos y atópicos, es un factor dominante. Eosinofilia más del 10%, niveles altos de inmunoglobulina E, también tiene un papel patogénico de los ANCA,
B positivo en un 65%. Eso también me diferencia del otro. Acá sí. Ahora, yo le pregunto a su compañero, no, ¿quién es el? Ya no le voy a preguntar porque si no así que le estoy preguntando solo a ella. A mamá de Macedo, si yo te pregunto, tu compañera es asmática, ¿tendrá su Strauss? Ella es asmática, ha dicho en su historia clínica que es asmática. Entonces le pongo ahí impresión diagnóstica a Schur-Strauss. ¿Eso me significaría? No. ¿Y entonces para qué me serviría? Me serviría cuando yo le hago la historia clínica si encuentro síntomas que se pueden asociar al Schur-Strauss y si tiene entre ellos el asma como antecedente o algún tipo de alergia, me sirve para que me oriente por el Schur-Strauss. Me sirve para que me oriente. Pero eso no quiere decir que todos los que tienen asma tienen Schur-Strauss. A eso se refiere. Entonces nosotros teníamos, bueno, era un sacerdote que ya vino con su diagnóstico de Schur-Strauss. Como les comentaba, el doctor Trujillo lo... Eso no es ustedes. Ellos van en línea, porque no les pasó a esto. Entonces, como les comentaba, el paciente ya vino con el diagnóstico de Schur-Strauss y se cumplían todos los criterios. Tenía el antecedente de asma, era dependiente de corticoides. Tanto es así que él fue a su labor pastoral a Creyoma y hubo una nevada y se le acabaron con los medicamentos, los corticoides. Y comenzó a presentar disnea, tos, hepatitis. Y él se hizo traer en un helicóptero. Llamó a la policía y lo trajeron en un helicóptero. Entonces, imagínense, fue todo un espectáculo, ¿no? Porque, digamos ahora, donde ustedes han visto que el hospital nacional lleno de autos es el puerto. Y se supone que debe estar vacío para las emergencias. En esa época sí estaba vacío y llegó en un helicóptero. El padrecito, ¿no? Porque él ya sabía su diagnóstico y él sabía que tenía las medidas que tenía que tener. Y él sí cumplía todos los criterios. Entonces acá tenemos que la Schur-Strauss es similar a la poliarteritis nodosa clásica. Tiene una alta incidencia de compromiso pulmonar. Y también van a ver, y acá miren, dicen infiltrados pulmonares transitorios. Es importantísimo esto. Nosotros tuvimos una paciente, acá también acá también infiltrados con engrosamientos de vasos pequeños, pero que no me permite distinguir muy bien, o sea, no se puede distinguir muy bien a qué patología corresponde, si no es con el cuadro clínico. Nosotros tuvimos una paciente que entró con medicina con tos y hemoptisis, y ella decía que solamente estaba enferma 3 días, pero tú cuando le tomaste la radiografía habían cavernas. Entonces, si tú miras cavernas a nivel pulmonar, tú no vas a pensar que es una enfermedad de 3 días, ¿no? Tú dices, este paciente debe estar meses con esta enfermedad, porque la primera impresión diagnóstica, ¿cuál sería, compañero? ¿Cuál sería la primera impresión diagnóstica? Viene una paciente que de 3 días, con tos, hemoptisis, y le tomas la radiografía y salen cavernas. Tuberculosis. ¿Cuál sería el diagnóstico? Tu primera impresión diagnóstica. Tuberculosis pulmonar. ¿Con qué lo compruebo tu otro compañero que ha venido? ¿Qué? Beca en esputo, pero es inespecífico. Hay varios bacilos gram negativos que me pueden dar. Una tomografía. No, la tomografía no me da el diagnóstico. ¿Qué es lo que me da el diagnóstico certero de que es una tuberculosis? ¿Qué examen? El cultivo. El cultivo del esputo. Es el que me da el diagnóstico. Es el que me da el diagnóstico. Así de simple. Entonces, bueno, pero en esta paciente no hubo tiempo. El primer día se hospitaliza, le toman la radiografía
radiografía, había cavernas y la diagnostican como tuberculosis pulmonar. Al tercer día se siente peor, tiene disnea y hace una hemorragia alveolar, hemoptisis masiva y fallece. Entonces le ponen como diagnóstico final tuberculosis miliar, hemorragia pulmonar. Ese le ponen los diagnósticos. Pero le habían tomado, lógicamente, cuando estuvo en el proceso de que se puso mal, le habían tomado otra radiografía, nada más. Y el residente, al ver que la paciente falleció tan rápido y querían saber más o menos el diagnóstico, con una aguja de biopsia, le tomaron ya, cuando falleció la paciente, le tomaron una pequeña muestra. Y no era. Porque había sido tan brutal el problema y había que avisar a los familiares, sobre todo para la profilaxis. Y tal es así que le hicieron eso y le mandaron la muestra a anatomía patológica. Entonces el hijo, preocupado, era un único hijo tenía, estaba preocupado porque él quería que le digan si iba a recibir profilaxis tuberculostática. Y además de eso se iba a casar y entonces también quería saber qué iba a hacer en su caso, porque iba a ir su esposa y entonces como su mamá había fallecido con una enfermedad infecciosa tan grave, él quería tener todas las medidas necesarias, ¿no? Entonces pasó el tiempo, como 2 o 3 meses, y de repente el joven me dice, doctora, me dice, ¿sabe usted qué? Estoy contento porque mi mamá, ¿se acuerda usted de la señora del 7º piso? El joven me dice, sí, le digo, ¿qué pasó? No tiene tuberculosis, tiene una enfermedad de un músico. Así que me voy tranquilo. Entonces cuando él me dice eso, yo voy a preguntar a anatomía patológica, si me dice de un músico, ¿qué músico puede ser? Dije. Y era Schur Strauss. Entonces yo fui, entonces, no había tenido oportunidad de ver ningún paciente. Entonces fui a revisar las radiografías. Solo tenía 2 radiografías, la del ingreso y la cuando se puso la señora grave. Y eran totalmente diferentes. Así que las llevé donde el radiólogo, que es el único que me podría informar si son de la misma paciente o si sean equivocadas. Y podría ser esa posibilidad también, ¿no? Que sea de otra paciente en la radiografía. Entonces la llevé y él hace la comparación, ¿no? Ustedes no sé si habrán visto, hace la comparación superponiendo la radiografía una con la otra y tiene que medir el esternón y los arcos costales, si coinciden o no. Y efectivamente coincidían, eran de la misma paciente. Pero las lesiones pulmonares eran totalmente diferentes. Entonces también cumplía todos los criterios. Y no era una TBC. Entonces de eso tenemos que tener cuidado. El tratamiento puede ser ciclofosfamida 2 miligramos por kilo por día, por vía oral, con glucocorticoides. Hay que vigilar los leucocitos. Siempre hay que vigilar los leucocitos porque da tendencia a la leucopenia. Ajustar la dosis, se puede utilizar la prednisona, el pronóstico varía un 90% y dice que sí tiene buen éxito en los trasplantes renales, que son trasplantables. De un paciente de Wegener que fue clásico, estos son los criterios de clasificación. A ver, alguien voluntario que lea los de Wegener para que recordemos, para referir lo del paciente. A ver, su compañero del fondo. ¿Cómo te llamas, por favor? Renato. Ya, Renato, por favor, léeles granulomatosis de Wegener. Al final, el granulomatosis de Wegener, al menos 4 gramos. Claro. Por eso no hay que sentarse al final. Al menos de los siguientes criterios: inflamación oral, nasal, úlceras orales, conos sin dolor o secreción nasal purulenta o hemorrágica. Alteraciones radiológicas torácicas, nódulos, cavitación o infiltrados no migratorios ni gases en rayos X. De tórax, la radiografía de tórax. Alteraciones de segmento urinario, microhematuria, número 5 por campo, signos somáticos. Inflamación granulomatosa de la biopsia inflamatoria, granulomatosa dentro de la pared de una arteria en la región perivascular o extravascular de una arteria o arteriola. Se requiere 2 o más de estos criterios. A ver, por favor, Schur Strauss. Síndrome de Schur-Strauss, al menos 4 de los siguientes criterios. 1. Historia de asma bronquial. 2. Eosinofilia mayor a 10%. 3. Historia de alergia estacional, por ejemplo, rinitis alérgica, alergia a alimentos, alergia de contacto, etc. No se incluye alergia a fármacos. 4. Mononeuropatía o polineuropatía.
5. Infiltrados pulmonares migratorios o transitorios. 6. Anomalías en los sacos paranasales. Historia de dolor sinusal y paranasal agudo o crónico de opacificación radiológica de los senos paranasales. 7. Eosinófilos extravasculares. Demostración de eosinófilos en regiones extravasculares de arterias, arteriolas o venas. Se requiere 4 o más de estos criterios. Nosotros tuvimos un paciente de 50 años que era médico cirujano, que trabajaba en Coquimbo. Entonces comienza a presentar tos, baja de peso, malestar general, hematis. Entonces, epidemiológicamente, por el cuadro clínico y por la radiografía, le diagnostica tuberculosis pulmonar. Le dan su tratamiento, cumple su tratamiento. Pasan unos meses y se complica. Y le dicen que tiene tuberculosis renal. Le dan su tratamiento. Entra en insuficiencia renal crónica y finalmente entra al hemodiálisis. Como en Moquegua en esa época no había hemodiálisis, lo requieren en Arequipa. Y cuando está en Arequipa comienza a presentar tos y hemotisis. ¿Qué significaría eso? A ver, ¿quién quiere opinar? Su diagnóstico es TBC pulmonar del paciente. Debe ser renal, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, pero comienza a presentar tos y hemotisis. ¿Qué puedo pensar con esos diagnósticos que tengo? Son mis diagnósticos que ya el paciente tiene. Bronquiectasias. Bronquiectasia, se han roto los bronquios y está provocando la hematitis. Otra. En relación a la tuberculosis, ¿qué le está ocurriendo al paciente? ¿Qué le está ocurriendo? Se está activando la enfermedad, esa puede ser otra posibilidad, ¿no? Una posibilidad es que se active la enfermedad, la otra posibilidad es las bronquiectasias que nos ha dicho su compañero. Pero el paciente pronto entra en insuficiencia respiratoria. Al entrar en insuficiencia respiratoria ya se está viendo la posibilidad de que entre a ventilación mecánica y se le tiene que comunicar al paciente. Se le comunica al paciente y él está reacio a entrar a ventilación mecánica y entonces solicitamos la historia de su programación de la tuberculosis. Y cuando nos mandan la ficha de la tuberculosis del paciente, de todo su programa, del tratamiento que había seguido, nos damos con la sorpresa que el cultivo de esputo era negativo. Ni el paciente, que es médico, ni el médico del programa se había fijado en ese detalle. Entonces todo había seguido con el diagnóstico TBC. Entonces, pero existe la duda, ¿no? También, porque no tenemos una certeza. Debieron haberle pedido un segundo cultivo, pero no le pidieron porque no se fijaron en el primero. Entonces nosotros le planteamos, o utilizamos corticoides altas dosis, y mejoramos si es que es una vasculitis o si es que no es una vasculitis, puede morirse el paciente por una inmunosupresión tan potente y puede morir por una TBC miliar, una hemorragia pulmonar, etc. ¿No? Se le plantea eso y el paciente dice que no va a entrar a ventilación mecánica y que prefiere hacer la prueba terapéutica. Con la prueba terapéutica mejora al segundo día y luego ya se aleja la posibilidad de que sea, digamos, que entre a ventilación mecánica y recién le pedimos los inmunológicos, recién le pedimos. Entonces tampoco no piensen que ya uno va y ya dice que el paciente ya tiene enfermedad de Becker, de Schuller-Strauss, no fue así. Entonces agarramos y le tomamos los exámenes y le salió ANCA-C positivo. Entonces, ¿qué había significado esto? Que el paciente había tenido un síndrome pulmón-riñón, que primero había afectado al pulmón y después había afectado al riñón y se llevó totalmente al riñón. Entonces, una gran diferencia entre la que existe entre eso, Wegener y Schuller-Strauss, a pesar que ambos tienen síndrome pulmón-riñón, el de Wegener se caracteriza más porque se lleva todo el pulmón. Y el Schuller-Strauss porque se lleva afecta más pulmón que riñón. Entonces se cumplen los criterios que dijimos. La poliangitis microscópica es otra patología menos frecuente. También puede producir fiebre, enfermedad renal, en un 100% de los casos, proteinúria frecuente, púrpura palpable, hemorragias en axial y expulsiones de pierna y hemorragia pulmonar.
A ver, ¿cuánto es proteinuria? Cuando hablamos de proteinuria, ¿cuánto es? ¿En miligramos o en gramos? Recordemos todo, porque todo eso nos va sirviendo para repasar. Y cuando veamos en el teórico práctico tenemos que saber todo eso. La proteinuria, ¿ya? Cuando yo digo proteinuria, ¿cuánto se supone que es? A ver, ¿cuánto es, Carla? 150. No, mayor de cuánto? De 300 miligramos. Ya estamos hablando de proteinuria. No estamos hablando de síndrome nefrótico todavía. Solo estamos hablando de proteinuria. Pero esos datos los tenemos que tener. 300 miligramos, ¿no? Creo que dices bien. En cuanto a las manifestaciones, tienen asma, tos y hemoptisis. El tratamiento es muy parecido: ciclofosfamida, azathioprina, plasmaféresis, acá más bien es más útil la plasmaféresis, y los corticoides, que son los medicamentos estrella. La poliangiitis microscópica es una vasculitis necrotizante con pocos o ninguno depósito inmune, va a afectar pequeños vasos, capilares, vénulas o arteriolas. Arteritis necrotizante que involucra pequeñas y medianas arterias, y también puede haber una glomerulonephritis necrotizante. El concepto es que es una vasculitis necrosante, afecta vasos pequeños, se asocia con las glomerulonephritis necrosantes y también dan síndrome pulmón-piñón, pero no son tan características como los anteriores. La epidemiología en hombres y mujeres. En hombres 1 y en mujeres 1.8. Puede comenzar entre los 20 y 40 años, pero puede oscilar entre una niñez temprana y la vejez. Síntomas, si se van a dar cuenta, son muy parecidos todos. Son fiebre, artralgias, púrpura palpable, enfermedad pulmonar con hemorragia alveolar, enfermedades neurológicas con neuropatías múltiples, afectaciones en oído, nariz y garganta. Acá tenemos la poliangiitis microscópica, que son una serie de lesiones a nivel del pulmón en esta tomografía. El diagnóstico son manifestaciones generales, ¿no? Si se dan cuenta, siempre hay fiebre, afectaciones en muchos órganos, púrpura palpable, volvemos a repetirla. Se puede basar en los signos clínicos y de laboratorio, los ANCA P, 60 al 85%, y en ocasiones se encuentra positividad en los ANCA 0. Hay que asegurarlo con la histología, puede tomarse biopsias de piel, riñón y pulmón. Acá entre los ANCAs, puede ser que una persona tenga ANCA C y ANCA P positivo. Es posible. Se llaman los síndromes de sobreposición, pero se va a denominar el cuadro clínico de acuerdo a qué sintomatología predomina. ¿Ya? Pero no es, digamos, algo raro. O sea, si tiene ANCA C no puede tener ANCA P, puede tener ambos. Porque si ustedes se han dado cuenta, las vasculitis se refieren que son inflamación de los vasos, y los vasos pues no se pueden cortar a este nivel, ¿no? Enseguida. En cuanto al tratamiento, también tenemos la ciclofosfamida, 2 miligramos por kilo por día, por vía oral, que se puede utilizar junto con los glucocorticoides. Sigue mencionándonos que hay que vigilar los leucocitos, porque pueden producir leucopenia. El seguimiento debe ser cuidadoso, debe hacerse monitorización de los síntomas clínicos y de la función renal es importante, parte del tratamiento a largo plazo, porque si no nos pueden dar las... Ahora vamos a hacer lo que es más importante realmente, el caso clínico. Y eso lo van a resolver ustedes. Ya. Contreras ahí y ya no ha regresado. Su espíritu se ha quedado. Navarro. Ya. Te presento a María. Ya, les Ya, mujer de 33 años, historia clínica, acude por fiebre desde hace 3 semanas, con cefalea frontal, congestión nasal, artralgias, tos ocasional, malestar general, es traído por emergencia. Antecedentes: no diabetes mellitus, no hipertensión, no alergias, no fumadora, niega contacto con animales. Examen físico: lúcida, orientada, piel caliente, temperatura en 38.5, mucosas orales pálidas, lesiones purpúricas en encías, no adenopatías cervicales ni subclaviculares, dolor a palpación en hombro derecho y región interescopular.
¿Quién sigue? Tu compañera de lado, ¿cómo te apellidas? Lazo de la Vega. Lazo de la Vega, ya. Entonces ahora, sus exámenes de laboratorio, léeles. Exámenes de laboratorio: glucosa 141 miligramos por decilitro, urea 13 miligramos por decilitro, creatinina 0,64 miligramos por decilitro, Potasio. potasio 4,2 miligramos por decilitro, GOT 40. Es la TGO, más conocida. GTP 131, GGT. Esa es la gamma glutamintransferasa. PCR 19,56, hemoglobina 12 gramos por decilitro, leucocitos 12.740, plaquetas 367.000, velocidad de circulación globular 120 milímetros Por hora. gases arteriales, presión parcial de oxígeno 108, presión parcial de dióxido 31, bicarbonato 25 y orina eritrocitos. Ya. A ver, comencemos. La glucosa, ¿cuáles son los valores normales? Ya. La creatinina está normal. Sí. Ya. La TGO, Un poco elevado. no, pues no me digas un poco elevada, dime el valor normal. 35 a 45. La TGP, ya sí que está elevada, pero tiene que decir el valor normal. Así tenemos que ir manejando, o sea, con el valor normal ya puedo decir está elevada, muy elevada, sí, pero a grosso modo no. A ver, ¿cuánto es la TGP? ¿Cuánto es el valor normal? Eso tenemos que aprender a sacar, eso es lo que tenemos que ir manejando. 740. No sé, pues ustedes son los que están mirando ahí los valores. La gamma glutamintransferasa, 130, 25, 130. y ahí está 178. PCR, 145. Está elevado, ¿no? ya sabemos que está elevada, pero ¿cuál es su valor normal? Es importante que siempre recordemos el valor normal para que podamos comparar. Es ahora sí. Depende, Menos de 10. ¿qué unidad? No, pues, pero acá tenemos, no le he puesto unidades. Menos de 10. La hemoglobina 12, está un poco baja. Leucocitos 12.740, Algo elevado. El valor es entre 6.000 a 11.000. no era hasta 10.000 nomás. No sé. Las plaquetas 367.000, Son hasta 11.000. normal, altas, bajas. 150. Está normal. Está dentro de lo normal. La velocidad de sedimentación 120, alta, ¿no es cierto? Ya dijimos que la velocidad de Será 20. sedimentación era 20. Sí, 20. Está. Los gases arteriales están bien y en la orina no deberían haber eritrocitos, que son hematíes. Ya, acá está una radiografía de tórax que tiene lesiones opacas, que me puede hacer parecer como que fuera una neumonía. Si ustedes miran la plaquita. Le tomo una lateral y también me aparece así, opacidad. Delgado. Ya. Los diagnósticos diferenciales, a ver, Arnoldo. Cuadro clínico radiológico, neumonía, fiebre, TBC, absceso pulmonar y enfermedades inmunológicas, diagnóstico por confirmar de lupus eritematoso sistémico y vasculitis de Wegener. Ya, ¿por qué piensas que es neumonía? Por la radiografía, Ya podría ser un criterio, otro. los 12.000. Algo de eso. los leucocitos están en los 1000. Ya, ¿y eso qué significa? Que puede haber un cuadro infeccioso. un cuadro infeccioso. Ya, por bacterias o por virus. Más por bacterias. Más por bacterias. Y ya ha tenido fiebre, ¿no? Por eso dice fiebre, debe ser pulmonar, también puede dar febrículas, puede dar también, las lesiones iniciales pueden ser parecer una neumonía. Absceso pulmonar, un poco exagerado porque más que todo por la fiebre sería, ¿no? Sí.
Y las enfermedades inmunológicas, que una vez que ya descartamos esto, podemos pensar en las inmunológicas. El lupus eritematoso, quizás por lo que la paciente es mujer, porque ha tenido, ¿qué más ha tenido? Artralgias, ¿no? Y estamos tratando de descartar una vasculitis de Bechet. También. Tiene eritrocitos en el evolución desde la paciente ingresa a hospitalización 14 días y le dan su tratamiento antibiótico con doxiciclina y levofloxacina. A pesar de eso no mejora. Entonces le piden TAC de senos paranasales, TAC pulmonar y exámenes inmunológicos. Teóricamente la paciente con 14 días debería irse a su casa con tratamiento antibiótico, si era una neumonía bacteriana. Sin embargo, no mejora y por eso es que deciden tomarle esos exámenes. Y le hacen otra analítica. A ver, ¿quién sigue? Flores Barragán. GGT de 166, fosfato sacarina de 151, por 249, DCG 38, antinuria para el neumococo y legionela negativo, broncoscopía, mucosa bronquial inflamatoria, citología de la barra bronquial negativa para células malignas, vaciloscopía de esputo seriada negativo, prueba de tuberculina negativo, hemocultivo cero de ojos micobacterias negativos, serología, citometalovirus negativa, PCR para subnet negativo, HIV negativo, ANCA PR3, 52 microlitros, elevado, ANCA MPO2, ANA negativo y anti-DNA negativo. Ya. El anti-DNA negativo, ¿qué me ha descartado? El lupus, me ha descartado el lupus, ya. Ahora dice que el ANCA-P PR3 es 52. ¿Cuánto es el ANCA-C? Es el mismo. ¿Cuánto es el valor normal para decir que esté elevado o está bajo? ¿Ya? Y el ANCA MPO es el ANCA P. El ANCA P, ¿cuánto es el valor normal? ¿20? Ya. Y tengo solo dos, o sea que el ANCA P es negativo y el ANCA C es positivo. Ya. El cuadro clínico más este inmunológico, porque miren, le han hecho todos los descartes, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, le han hecho todos los cultivos, todo para descartar que sea infeccioso, viral o por hongos. Todo es negativo y solamente le ha salido de positivo el ANCA C, la velocidad de sedimentación elevada. ¿Qué me estaría sugiriendo? ¿Cuál sería el cuadro clínico? Ah, ya. Y se acuerdan que le pidieron también esta TAC. A ver, ¿quién? Morales Mendoza Camila. Ah, siempre te toca a ti. A ver, Camila, por favor. TAC de senos paranasales. Desviación de tabique nasal hacia la izquierda. Masa de partes blandas de aspecto amamelonado con base en el cartílago septal que oblitera parcialmente ambas fosas nasales. Ocupación de celdillas etmoidales bilaterales con engrosamiento de la mucosa del seno esfenoidal derecho y del seno frontal izquierdo. Ya. Y tenemos acá una TAC pulmonar en donde se van a mostrar fundamentalmente adenopatías, ¿no? Y lesiones subpleurales, digamos que son lesiones a nivel netamente del pulmón. Acá seguimos que tienen otras lesiones de menor tamaño a nivel del pleuro y también se encuentran rodeadas por áreas de densidad de vidrio deslustrado o el signo del ala, que también es importante, ¿no? Bueno, entonces hemos encontrado varias cosas que no van a ir con la tuberculosis, definitivamente. Entonces mi impresión diagnóstica, ya le he descartado la neumonía bacteriana o viral. Ya he visto que ya le he hecho todos los exámenes y todo me salió negativo. Y he sacado que tengo el ANCA-C positivo como inmunológico, velocidad de sedimentación elevada.
Entonces mi impresión diagnóstica va a ser descartar vasculitis en general o descartar una granulomatosis de Becker. A ver, ¿cómo te apellidas tú, por favor? Espinosa. Ya, Espinosa. Por favor, a ver, léenos por esta diapositiva. La impresión diagnóstica. Descarte de vasculitis y descarte de granulomatosis de Weber. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ya. Lo que es hallazgos nasosinusales y pulmonares, la biopsia nasal, donde es abundante necrosis con aspecto granulomatoso, presencia de infiltrado celular compatible con la enfermedad de Weber. O sea, está confirmando el ANCA-C y la biopsia, las tantas de senos paranasales. Todo está confirmando que es un Becker. El tratamiento, a ver, léelo por favor. Tratamiento de prednisolona, 500 miligramos, 1 gramo día endovenosa por 3 días. O sea, estamos usando pulso de metilprednisolona. Ya. Luego vamos a continuar con prednisona, pero es un corticoide, pero es en vía oral, en tableta. A 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Ya? La ciclofosfamida mensual de 1 gramo. También sería un pulso. ¿Ya? Adalimumab a 40 miligramos. Claro, eso es que tenemos, ¿no? Porque prácticamente no lo usamos porque no contamos con ese medicamento. El metrotexate también podemos utilizar. Vía oral también. De 2.5 miligramos lunes, miércoles y viernes. Y el trimetrofil, sulfamethoxazol, que vendría a ser que medicamento bastante conocido. Miren, que es bastante conocido. Bantrin. Este sirve para prevenir también el hemocitis carina. No es que estoy inmunosuprimiendo potentemente, me puede dar una neumonía por hemocitis carina. Para eso utilizo generalmente el sulfamethoxazol o Bantrin. Acá tenemos todas las lesiones que tenemos que fijarnos en las diferentes vasculitis. Y son fundamentalmente en la de Becker, a nivel pulmonar, miren, a nivel de la cara, a nivel de la piel, de los ojos, conjuntivitis, blefaritis, a nivel del ataque pulmonar, miren las úlceras orales, problemas a nivel del riñón, problemas a nivel del papel celular. Y acá tenemos finalmente los ángeles. Que van a ser van a ser un producto de la cascada de inflamación, solamente para que recordemos cómo se explica. Y acá sí tenemos que fijarnos bien, y esto sí que tenemos que aprendernos de memoria. A ver, Contreras, que se ha ido a pasear, lee por favor lo de adelante. CANCA, granulomatosis de Weber. Ya, te háblanos muy bien para que todo el mundo escuche y se acuerde sin necesidad de estudiar, que le toquen el examen. CANCA, granulomatosis de Wegener. PANCA, poliangiitis microscópica. Poliarteritis nodosa, Schuch-Strauss, glomerulonefritis aguda con medias lunas. Lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad hepática autoinmune, falsos positivos, infecciones, HIV, fibrosis quística, hemodiálisis. Una prueba positiva de ANCAS no es suficiente para hacer el diagnóstico de vasculitis. Debe ser interpretado en el contexto de la historia clínica. Entonces, la primera parte que nos ha señalado y que está con rosado, esas son las que son fijas, ¿no es cierto? O sea que esas son características de esas enfermedades. Pero también nos pueden salir, como mencionamos anteriormente, en el ES, en la artritis reumatoidea, en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la enfermedad hepática autoinmune. Y los falsos positivos, como están mencionados ahí. Y acá solamente es una lámina para ver los ANCA-P son contra la piroperoxidasa, o sea, los ANCA-P, y los ANCA-C son contra la proteinasa. Y lo que su nombre dice, ¿no? Citoplasmático, quiere decir que se encuentran en el citoplasma, y la P es perinuclear, a nivel del períneo. Y finalmente tenemos la radiografía posterior del paciente que ya recibió su terapia. Y ven, tendríamos que comparar, ¿no?, entre la radiografía inicial y la radiografía final. ¿Alguna
pregunta sobre estos temas un poco complejos, no son de tan fácil diagnóstico, pero